nos levantamos a una sola voz. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta primera charla del foro titulado La educación sexual y la patria potestad. Este foro ha sido organizado por el Frente Nacional por la Familia de Aguascalientes. En esta primera charla nos acompañará Leonardo García Camarena, quien es vicepresidente del Frente Nacional por la Familia y presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. La charla sobre la cual él nos va a hablar se titula Mis hijos, mi decisión. El derecho de los padres a educar a sus hijos. Le damos la más cordial bienvenida a Leonardo y Leonardo, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Me pidieron que hablara con ustedes acerca de si existe o no este derecho de los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestros principios, valores y convicciones. Y me pidieron que lo hiciera desde la óptica o desde esta premisa de mis hijos, mi decisión. A mí me gustó primero la invitación, es un tema que me encanta, porque si algo se ha caracterizado la Unión Nacional de Padres de Familia desde la creación de su historia, hace ya 103 años, ha sido precisamente por la defensa que los padres de familia tenemos del derecho de educar a nuestros hijos conforme a nuestros principios, a nuestras convicciones. Nada menos el pasado sábado 28 de noviembre tuvimos nuestra segunda entrega de la presea Manuel de la Pesa a 8 distinguidas. En este mismo espíritu, también comentarles que junto con la UPAEP hicimos una encuesta nacional de la Unión y resultó curioso que a un universo de más de 8,000 padres de familia, el tema del derecho de los padres a educar a sus hijos, o el tema de la ideología de género, o el tema de estos contenidos tan perversos, no fuera una gran demanda de los padres de familia. No rebasaría el 1.5, el 2.5, el 3.5 de los encuestados que detectaran a este tema como un tema que le preocupe a los padres de familia del país. Y es entendible porque llevamos o vamos a cumplir ya un siglo o más de un siglo, porque el tema de liberalismo, el tema del laicismo en la educación está desde mediados del siglo antepasado, 1850, 1860, y lo que hoy tenemos pues es el fruto y las consecuencias de este modelo educativo que es perfectamente adoctrinante y perfectamente ideológico a los objetivos del grupo del poder en turno. Pongo estos dos referentes, el aniversario o la entrega de la presea y la encuesta, para decirles que abordar estos temas ante la opinión pública es un hecho contra la corriente. Por lo tanto, debemos de convertirnos, si no en expertos, en grandes juristas, sí en hombres y mujeres que tengamos la información mínima, básica, indispensable, con la narrativa correspondiente, para que un padre de familia que nunca ha oído hablar de esto le interese, después se forme para que finalmente se comprometa. De lo contrario, se puede convertir en solamente un tema que nos gusta a nosotros, que nos preocupa a nosotros, que nos activa a nosotros, pero no logramos provocar el despertar de terceros de la sociedad que nos ve o que nos escucha. Con esta premisa, entremos en materia. Resulta
que en el mismo documento de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing sobre sus documentos y sus resultados, aparece esta expresión: la educación es un derecho humano. Es una frase muy poderosa. En una época donde le estamos haciendo más caso a los derechos y estamos desechando, anulando o volteando para otro lado a los deberes, el que esté tipificada la educación como un derecho humano puede jugar a nuestro favor en el tema que vamos a abordar. Este derecho humano constituye un instrumento indispensable para lograr los objetivos de la igualdad, del desarrollo y de la paz, o dicho de otra manera, ahí donde la educación no se le da el justo valor, los avances de la igualdad entre los seres humanos, del desarrollo entre las comunidades, de la paz entre los pueblos, se vuelve una falacia, se vuelve prácticamente un fracaso anticipado. Este párrafo de la Plataforma de Acción de Beijing, número 69, debe convertirse en la premisa básica para que no nos tumben lo que el mismo título de la conferencia tiene: el derecho de los padres a educar es un derecho primario. Este derecho humano a la educación lo pudiéramos frasear de la siguiente manera: cada niño, cada joven, cada hombre, cada mujer tiene derecho a la educación, a la capacitación e información, así como a otros derechos humanos fundamentales para la realización plena de su derecho a la educación. Ahí no hay discusión. Abortistas o pro vida, gente de la ideología de género o gente que buscamos los valores universales y las libertades fundamentales, podríamos decir, oye, pues hasta aquí vamos muy bien, no hay ningún problema. El problema es cuando le ponemos obligaciones a los gobiernos para asegurar esta educación. Estas obligaciones las vamos a encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, también conocido como el famoso Pacto de San José, en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, pero sobre todo lo vamos a encontrar en la Convención de los Derechos del Niño. Pero no solamente es importante conocer dónde están las fuentes, los tratados, los compromisos internacionales de nuestros países, en este caso de México, ¿sí?, sino qué dice la propia ley mexicana, qué dice la propia normatividad jurídica de nuestro país con respecto a este derecho de los padres a educar. El primer elemento que tenemos que tomar lo marca el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hago un paréntesis. Si nos fijamos, esta Declaración Universal fue redactada el 10 de diciembre de 1948 en París. Habían pasado 2 años de la Segunda Guerra Mundial y los países convocantes para conformar esta declaración habían hecho un análisis muy serio. Y de este análisis sobre los estragos que desde la ley, desde el propio Poder Judicial
desde una mayoría calificada de votos públicos, desde la propia normatividad jurídica de un Estado como el alemán, se había llegado a tales atrocidades en la Segunda Guerra Mundial, estos países convocantes llegaron a la conclusión que el único factor de cohesión, de reconstrucción, mejor aún, de barrera contra criterios ideológicos impuestos desde el Estado para evitar que en la historia de la humanidad nunca más se vuelvan a vivir semejantes atrocidades, es la familia. Por eso redactaron el artículo 26. Que entre otras cosas dice, toda persona tiene derecho a la educación debe ser gratuita, etcétera, etcétera. Pero detengámonos en la última parte del artículo 26, esta que está subrayada en amarillo. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Primero, ¿por qué los padres? Porque son el primer vínculo más cercano del ser humano cuando viene al mundo. ¿Por qué preferente? Porque los nazis habían demostrado que si el derecho era eliminado a los papás y se lo abrogaba el Estado, ellos iban a ser capaces de cambiar la conciencia de los niños. Y ahí tenemos las juventudes hitlerianas con jóvenes que con el tiempo fueron arrebatadas las conciencias de sus padres y los únicos que podían dictar el deber ser, cómo debe vivirse, cómo debe pensarse, cómo debe comportarse, cómo debe creerse, en qué debe creerse, lo estaba dictando el Estado alemán. Y lo más grave, ¿saben qué era? Que era un Estado alemán legítimo. Era un Estado alemán que había ganado por una abrumadora mayoría absoluta de ciudadanos. Era un Estado alemán que estaba de acuerdo el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sí, no más que era un Estado alemán que estaba atacando la dignidad humana. Por eso el artículo 26 no se puede menospreciar. Los padres tendrán derecho preferente para escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. No es el Estado quien tiene el derecho preferente, es el padre, son los padres de familia. Seguramente habrá una gran cantidad de argumentos que nos va a decir la señora Florero, secretaria de Gobernación, diciendo que esa definición es patrimonialista, porque se considera a los hijos objeto de los cuales los padres son dueños y como dueños pueden hacer y deshacer, pueden disponer o no de ellos. Falso. O sus amigas de el feminismo supremacista dirán, no, pero es que ese artículo 26 es machista, patriarcal, y por lo tanto, debe de modificarse ese derecho preferente. Y para evitar que los padres de familia se conviertan en un obstáculo y entorpezcan el adoctrinamiento del Estado, quitémoslos de la ecuación, quitémosles ese derecho, quitémosles esa facultad. Artículo 26, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hablemos ahora del segundo documento más importante, el famoso Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con su protocolo facultativo en el caso de esta edición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. En su artículo 13, este pacto internacional afirma los estados partes en el presente pacto
reconocen el derecho de toda persona a la educación. La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Está perfecto, pero yo me quiero detener en dos parrafitos del artículo 13 que también están sombreados. Los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres. Digamos que el artículo 13 del Pacto de San José está en una perfecta consonancia con el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en su caso de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Por ese artículo 13 del famoso Pacto de San José, a mí me tocó verlo en carne propia cuando estudiaba en la primaria. Ya tengo 54 años, ya llovió, ¿sí? Pero yo tendría 6, 7, 8 años en una primaria rural federal. Los hijos cuyas familias, cuyos padres no eran católicos, pertenecían a un credo religioso diferente al católico, dentro del cual sus premisas estaba la prohibición en calidad de pecado de adorar imágenes, la escuela no los podía obligar a hacer honores a la bandera. ¿Por qué? Porque la escuela reconocía, una escuela rural federal, reconocía en el artículo 13 y en el artículo 26 que los padres de familia tienen libertad de educación y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y si la convicción de ellos les impedía hacer honores a la bandera, porque eso, según ellos, es lo mismo que adorar, luego entonces el Estado no podía obligar a esos menores a estar en los honores a la bandera. Por eso el Estado no le podía poner baja calificación o falta o inasistencia a los niños por cuyo credo y convicciones de sus padres no podían estar en los honores a la bandera. Claro, porque el derecho preferente es de los padres, no del Estado. Y si el Estado osara enseñarle a esos niños algo en lo cual no estén de acuerdo, las convicciones, los principios morales o su credo religioso de sus padres, el Estado no tiene derecho a enseñarlo. Con estos dos artículos tendríamos todo el derecho del mundo para exigir que se reconozca desde el artículo 3 constitucional o desde el 4 constitucional o desde el 1 constitucional el derecho de los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestros principios, valores y convicciones, también llamado el derecho a la patria potestad. Pero no nos quedemos ahí. Pasemos con el siguiente tratado. El siguiente tratado habla de la libertad de enseñanza. ¿Puede ser sinónimo de libertad de educación? Sí. ¿Pero qué implica? El derecho a la educación incluye siempre dos dimensiones. Uno, la prestación del servicio. Por eso hay escuelas públicas y también hay escuelas de financiamiento privado. La prestación del servicio.
Pero si solo se queda con la prestación estilo Cuba, donde no hay escuelas particulares, solo hay escuelas del Estado, o el modelo que quiso imponer Chávez, pero en ese renglón no le funcionó y después dijo, no lo necesito, pero es como si fuera igual que el modelo castrista, de que solamente puede haber la educación que dictamine el Estado en las instalaciones que el Estado diga. Esa es una dimensión. Bien. Pero si esa dimensión no tiene la complementaria, la libertad de enseñanza o el derecho a la educación está siendo vulnerado, está siendo violentado. ¿Cuál es la segunda dimensión? La de la libertad. ¿Qué implica la libertad? Bueno, la libertad de enseñanza, no solamente la prestación, según el Pacto de San José, implica la libertad de los padres en el contexto del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. O sea, que si el Estado brinda una educación pública y en esa educación pública no se respeta la libertad de los padres la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y mucho menos se respeta esa libertad de los padres en sus hijos, ¿se está violando el derecho a la educación? Sí. Oye, Leonardo, pues entonces, desde que se creó el artículo 3º, ¿se ha violado el derecho de los padres o el derecho a la libertad de educación? Sí, por eso nació la Unión Nacional de Padres de Familia. Se publica el 5 de febrero de 1917 y para el 27 de abril ya estaba fundándose la Unión Nacional de Padres de Familia para reclamarle al Estado mexicano el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios, valores y convicciones. Y todavía no existía la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todavía no existía el Pacto Internacional de San José. Dice este parágrafo 4, los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero es que no debemos de meter los asuntos morales, religiosos o de convicción en la escuela. De acuerdo, no metas tus convicciones a la escuela. ¿Por qué quieres imponerme una ideología de género que es tu convicción o que es la convicción de alguna loca o loco en el Estado? Me lo quieres imponer a mí si yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué aplastas el derecho a la libertad de enseñanza? ¿Por qué aplastas el derecho a la educación? Nada más dándome la prestación, pero matándome, destruyéndome el derecho que tengo a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y con esa libertad poder educar a mis hijos. ¿Por qué a estas religiones no católicas desde siempre le has respetado el derecho a que no esté presente en los honores a la bandera porque contradice uno de sus criterios religiosos? Y a mí no me quieres dar el derecho de que mi hija o mi hijo no esté en las clases de ideología de género, en las clases de los derechos sexuales y reproductivos, en las clases de adoctrinamiento sobre aborto, en las clases sobre adoctrinamiento de matrimonio homosexual, en las clases de todos esos contenidos que van a ver ustedes en la segunda y en la tercera charla de este foro. ¿Por qué no me respetas mi derecho? Y así como a ellos no les pusiste baja calificación, no los obligaste a estar en los honores a la bandera porque violentaba su libertad de enseñanza, su libertad de educación, ¿por qué a ellos sí y a nosotros no? Aquí hay gato encerrado. Desde la creación del artículo 3º constitucional hay una visión perversa para socavar, para modificar, para trastocar, para cambiar
los valores, sobre todo los valores cristianos del pueblo mexicano, para que sean los valores que el Estado dicte atrás de un escritorio o atrás de una confabulación, no sé si secreta, cuasi secreta o descarada. El Convenio Europeo de los Derechos Humanos, ese mismo derecho del artículo 26 de la Declaración Universal o del artículo 18 del Pacto de San José, lo narra así en su artículo 2. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asume en el campo de la educación y la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. Es que la educación debe ser laica. Perfecto, pero no laicista. No me impongas tu credo aunque este sea ateo laico. No me impongas tu visión filosófica. Deja que yo le dé mi propia visión filosófica a mis hijos o pupilos. No me adoctrines, no me aplastes, no me sofoques ese derecho. Respetará el Estado el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza. ¿Cuál? Pues la del derecho que tiene la educación. No solo la de las escuelas privadas. No dice eso el Convenio Europeo, ¿eh? Todas. Esta educación y esta enseñanza, asegurar que estén conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. Oye, no lo están, no se lo enseñan. Dedícate solamente a enseñar aquello que la ciencia, que no el cientificismo, ha logrado comprobar. Si la ciencia no ha logrado probar que no existe el alma, ¿por qué se toma atribuciones la ciencia o la educación laica en decir que el alma no existe? O si un experimento científico no ha probado los elementos vitales para volverlos a unir y que venga el soplo de vida, ¿por qué se toma la atribución de afirmar que la vida no existe? Que simplemente es la consecuencia de un proceso evolutivo de la materia, cuando eso no está probado científicamente. Ah, pero es que el Estado mexicano, para eso creó el artículo 3º, para arrebatarle el alma y la conciencia al pueblo mexicano, porque en aquel entonces casi el 100% era un alma católica, era una conciencia cristiana. Convenio Europeo de los Derechos Humanos. La doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos está desglosada de la siguiente manera, a través de las sentencias. Yo voy a compartirles dos. Hay más. La sentencia Balsamis en su párrafo 27 dice, el tribunal concibe la libertad de enseñanza en un contexto específico, el de una sociedad democrática pluralista. Cuando el Estado mexicano quiere adoctrinar a la niñez y a la juventud en contra del neoliberalismo y a favor de no sé qué, está violentando este criterio de una sociedad democrática y pluralista. Pero hay otra sentencia, la sentencia Folguero en el párrafo 84. Subrayó en otro caso que las dos frases del artículo 2, acceso a la educación y libertad de enseñanza, que ya hablábamos antes del Convenio Europeo, deben ser leídas conjuntamente. En otras palabras, no podemos hablar de acceso a la educación independiente de la libertad de enseñanza o diferenciar entre la educación pública y la privada. Aquí hago un paréntesis. Cuando estábamos en las negociaciones, cuando nos invitaron a oírnos, pero no nos hicieron caso, para la reforma educativa y luego las 3 leyes secundarias del artículo 3º, Ley General de Educación, etcétera, el comentario que le hicimos al subsecretario Marcos Bucio y a Rafael Flores, secretario
jefe de gabinete o jefe de oficina del secretario Esteban Moctezuma, hicimos este planteamiento. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo de aquí en adelante y adiós pasado? Que me pongas como exigencia mínima a la escuela particular lo que mejor tenga cualquier escuela pública del país. Que lo mejor que tenga la escuela pública sea lo mínimo que le pidas a la escuela particular. Y ¿saben lo que dijo el subsecretario? Tú sabes que eso es imposible, nos va a regresar a un pleito ideológico que creemos superado. Y nuestra respuesta fue, no, ¿cuál superado? Es un criterio ideológico impuesto que ustedes no han querido reconocer, que están abusando de la escuela particular nomás porque pueden, porque la razón y el derecho no los asiste. ¿Por qué no aceptó esa regla? Porque a la escuela particular hay que exigirle como si fueran de primer mundo y a la escuela pública, aunque no tenga techo, ni tejabán, ni piso de tierra. ¿Por qué? Pues son ciudadanos de segunda. Esa es la triste historia de la educación en nuestro país. Cierro paréntesis. Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia Folguero, párrafo 84. Inciso B. Es sobre el derecho fundamental a la instrucción que se injerta el derecho de los padres a que se respeten sus creencias religiosas y filosóficas. Y la primera frase no distingue más que la segunda entre la educación pública y la educación privada. La segunda frase del artículo 2 del primer protocolo tiene como objetivo salvaguardar la posibilidad del pluralismo en la educación, esencial para la preservación de la sociedad democrática. Si este gobierno trae entre sus consignas no hacer nada por la escuela particular, aunque ya llevemos al 30 de septiembre más de 650 escuelas que quebraron, que cerraron, y el número sigue creciendo, el mensaje que nos está diciendo el nuevo Estado mexicano es que a ellos, la sociedad democrática, les importa un comino. Que mientras ellos puedan dictar la doctrina, dictar la filosofía, dictar los valores que ellos quieran, lo demás no importa, lo demás no es necesario. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución Política de nuestra patria mexicana? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. O sea, los que acabamos de platicar. Y con todo y eso, siguen tercos a imponernos una ideología contraviniendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José y otros tratados de índole internacional. Sí, porque no les importa. O nos van a decir que el derecho es progresivo y por lo tanto la ley debe ser progresiva y por lo tanto hay que mandar a volar ciertos principios y valores y solo quedarnos con los valores o principios que dicte el Estado, o sea, ellos. Los de la perspectiva de género, que es la envoltura bonita de la ideología de género, lo que en realidad buscan. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a recibir educación. En otro párrafo, fracción primera, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Sí, pero laica no debe significar persecutora de credos. Y si ustedes agarran libros de texto de primaria y de secundaria, cuando se mete al tema de los valores, al tema de la cosmovisión o al tema de la sexualidad, van a encontrarse ejercicios como este. El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Falso. Esa es una imposición religiosa. Yo creo que el credo romano fue un credo basado en el credo religioso católico. Cuando el credo romano
jurídicamente hablando, es anterior a la propia visión cristiana de la existencia. Porque el matrimonio natural no es una concepción religiosa. Perversa, perversa. Hablemos de la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, aprobada en el 2014, apenas hace 6 años. En el capítulo 13 de los derechos de la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, artículo 62 de la ley, dice, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Está bien. La libertad de profesar la propia religión o creencia estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger los derechos y libertades fundamentales de los demás. Está bien. Las niñas, niños y adolescentes no podrán ser discriminados de forma alguna por ejercer su libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Palomita. Conclusiones. El derecho de los menores, conclusiones de esta Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes. El derecho de los menores a la libertad de conciencia y religión, reconocido por el artículo citado, no puede interpretarse en el sentido de que impide el ejercicio de la función educadora y orientadora que deben proporcionarles los padres y quienes ejerzan su cuidado, como ya lo vimos en el artículo 18, numeral 4 del Pacto de San José. Otra conclusión. Por otra parte, porque son los padres quienes tienen el derecho y la responsabilidad primordial de promover el desarrollo y el bienestar del niño, y es en ese entorno de crecimiento y transición de las etapas de la infancia y adolescencia hacia la vida adulta, que resulta esencial que cumplimenten su obligación de impartir a los menores la dirección y orientación apropiadas para que éstos puedan ejercer los derechos reconocidos por el sistema jurídico mexicano, como lo son los de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. No dice, por eso el Estado debe hacer a un lado a los padres para que sea el Estado el que les diga a los niños cuál visión de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es la que debe ser. Eso es totalitarismo. Eso es adoctrinamiento puro. La Convención sobre los Derechos del Niño dice, es exactamente ese entendimiento el que dota de significado el artículo 14, numeral 2, al establecer que los estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres de guiar al niño en el ejercicio de su derecho. No es el Estado el que debe guiar al niño, es los padres de familia. ¿A qué derecho? A la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia y a la libertad de religión, de modo conforme a la evolución de sus facultades, es decir, con respecto a la madurez. Estaba viendo un video, paréntesis, estaba viendo un video de la semana pasada en una escuela de Madrid, España, donde un padre de familia estaba denunciando que alguien grabó esa clase a niños de primero de primaria o de preescolar, donde la conferencista sexóloga, ideóloga de género, estaba afirmando que las prácticas del reconocimiento de su sexualidad deben empezar a corta edad y salvo que no sea en público, los niños menores tienen derecho a, fíjense nada más, a palpar o saborear el órgano reproductivo de su compañerito o de su compañerita. Hablaba en particular de los testículos. A ver, si eso le van a enseñar a un menor de edad, ¿quién va a impedir que mañana llegue un idiota pervertido y pervertidor, hombre o mujer, heterosexual o homosexual, lesbiana o lo que sea,
y le diga a ese mismo menor, como ya aprendiste el ejercicio de tu sexualidad temprana, ven a hacérmelo a mí. Se llama corrupción de menores. Se llama perversión de menores y debe estar penalizado, debe estar castigado, debe estar sancionado. Debe haber una sanción correspondiente. Siendo esa guía parental, cierro paréntesis, siendo esa guía parental la que permitirá no solo que los niños aprendan aquellos valores morales, religiosos o espirituales que les sean inculcados por sus padres, sino que conforme a su evolución facultativa puedan verdaderamente por sus padres entenderlos, adoptarlos y llevarlos a la práctica. Hasta aquí, la loca que está de secretaria de Gobernación dice que hay que borrar todo lo que dice la convención y solo quedarse con los últimos rengloncitos en rojo para desarrollar su propio proyecto de vida y elevar su existencia conforme a su propia cosmovisión. Sí, pero previamente formada, orientada, practicada, desarrollada por sus padres de familia. Por eso esa iniciativa que dice, hay que decretar la religión como adicción, que está en Quintana Roo por un legislador de Morena, atenta contra el derecho de los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestras propias convicciones, valores, principios, etc. Por eso esa iniciativa que dice, elevemos a derecho constitucional la libertad de conciencia de los menores, totalmente separada de la intromisión de sus padres, es un atentado contra el derecho de los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestros principios, valores y convicciones. Me quedo nada más con estos dos ejemplos para no alargar más mi intervención. Con esos dos ejemplos actuales de no hace más de 6 meses en la patria mexicana, con dos legisladores de estados diferentes, pero del mismo partido, cuya premisa básica es eliminemos a los padres de la ecuación educativa, porque si no, no vamos a poder imponer lo que nosotros querramos. ¿Somos un obstáculo al Estado? Sí, pero ese obstáculo está garantizado por los tratados internacionales, es nuestro derecho, es nuestro deber, es nuestra libertad. Nosotros sabremos qué hacer en ese tema. Ya para terminar, hablemos de un Estado totalitario. La mayoría de los estados reconocen el papel de los padres. Bueno, solo los estados que imponen la ideología de género no reconocen el papel de los padres porque a estos idiotas se les olvida que para traer un hijo al mundo se necesita un espermatozoide de un hombre y un óvulo de una mujer. No hay espermatozoides de transexuales, no hay óvulos de lesbianas, no hay óvulos de los otros 112 géneros del LGBTQTR y más. Nomás hay de hombres y de mujeres. Así de patriarcal, totalitaria y dictatorial es la ciencia, la biología y la anatomía. Nomás hay hombres y mujeres. Punto. No hay más. La mayoría de los estados reconocen el papel de los padres. Sin embargo, los estados totalitarios quieren, como ya lo vimos, eliminar a los padres de la ecuación porque les estorbamos, porque somos la última trinchera capaz de cuidar la integridad, la moralidad, la conciencia, la visión de futuro, el proyecto de vida de nuestros hijos. Antes lo hacía la escuela, hoy ya no. Antes lo hacía la iglesia, a veces ya no, porque no son muchos los que van a la iglesia. Antes lo hacían otros cuerpos intermedios, hoy pareciera que están borrados del mapa. La última malla de una caída en el abismo del hombre, la última malla que lo puede soportar antes de una desgracia, es la familia.
porque les interesa tener nuevas generaciones adoctrinados sobre su propia visión del mundo y para ello, para adoctrinarlos, los padres estorbamos. Ojalá y estas breves palabras, estos ejemplos escogidos, les hayan servido para dejar en claro que el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestros principios, valores y convicciones es un derecho que no debe ser pisoteado, no debe ser vulnerado, no debe ser ninguneado absolutamente por nadie. Porque el día que eso suceda, estamos un pasito más cerca de lo que la historia conoce como un estado totalitario. Gracias una vez más, Chema, por la invitación y pues estoy a sus órdenes por si hubiera tiempo para preguntas, respuestas o comentarios. Adelante, Chema. Claro que sí, Leo. Muchísimas gracias por esta intervención. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu preparación. Realmente fue bastante iluminador el conocer esto, el entender lo grave que es la situación en la que un gobierno se apropia de un derecho que es de los padres de familia. Mira, tenemos algunas preguntas en el chat, las cuales me voy a disponer a leer. La primera Adelante. dice, ¿cuál sería el valor más importante a educar? ¿La fortaleza? O sea, pone como sugerencia de respuesta y digo, ya tú dirás si eso no, ¿verdad? Mira, la respuesta correcta o la sugerencia más acercada al deber ser de mi parte es que el tema de los valores, aun cuando son universales, cuando tú quieres especificar necesitamos este valor, se convierte en un asunto de casuística. Voy a poner un ejemplo. Si mi hijo o mi hija está acostumbrado a que todo le consientan, a que todo le cumplan, a hacer berrinche cuando algo no le ha sido otorgado o no le ha sido concedido, yo lo que tengo que hacer es buscar qué detona ese comportamiento para entonces elegir el valor correspondiente. Decir que el de la fortaleza, todos necesitamos la fortaleza, pero intensificar la formación de alguien en uno solo de los valores, sin una visión general del resto de los mismos, corremos el riesgo en lo intelectual o valoral, similar a lo que voy a poner ahorita con un ejemplo físico. Habrá padres de familia que dirán, lo más importante es la salud. Y entonces están mega preocupados por los gramos, las calorías, los azúcares, las grasas. Oye, ¿y la tarea de tu hijo? No, pero mi hijo está sano. Oye, ¿y el trabajo de equipo de tu hijo? No, pero mi hijo está sano. Oye, ¿y la condición física de tu hijo? No, pero mi hijo está sano. Sí, está muy bien que esté sano, pero no basta que esté sano. Me voy a otro extremo. Alguien que solamente está preocupado por el aprendizaje del conocimiento de sus hijos. Y entonces se desvive porque su hijo sea de 10 en conocimiento. Conclusión, llega a ser un adolescente, él o ella, con un megacerebrote, incapaz de tener empatía, incapaz de trabajar en equipo, incapaz de ponerse en los zapatos del otro, incapaz de preocuparse por un tercero. Ah, pero es una enciclopedia andando. Estamos generando monstruos. Por eso, ante la pregunta es, ¿debemos como maestros o como padres de familia, según nuestros hijos o alumnos, aplicar la casuística y decir qué principio o valor necesita en este momento el grupo o qué principio o valor debo reforzar en Juanito, en Adrianita, en Paquito o en Lupita en esta circunstancia concreta que hoy está viviendo? La fortaleza es un gran valor, es un valor extraordinario, no hay duda. Muy bien. Pasamos a una siguiente pregunta. Dice, ¿qué argumento en contra hay para que se les digamos a los que dicen la irresponsabilidad de estos tiempos y sus horribles consecuencias? Por ejemplo, niñas de 11 años embarazadas de su padrastro, es para lo que buscamos la educación sexual integral. O sea, ¿qué argumento en contra de esto? Cuando ellos utilizan, es que la irresponsabilidad de los padres, o sea,
quieren como meter la educación sexual integral como una manera de solucionar en algún momento una supuesta irresponsabilidad de los padres. Y no lo dudo, muchos de los problemas de los pueblos están en la educación, pero cuando esta educación está ideologizada, esta educación obedece a imposiciones doctrinales, esta educación se aleja de la evidencia de la realidad, esta educación se separa de la ciencia, pues vamos a cometer atrocidades como esta. Yo he sido siempre muy niñero y ahora que mi esposa y yo estamos estrenando nieta de 3 meses, tarde se nos hace para que empiece a caminar y a hacer travesuras y a platicar para jugar con ella. Resulta que en una ocasión, estaba yo de novio, con quien hoy es mi esposa, con Benani, y llegaron sus sobrinos y me puse a jugar con ellos. Y entonces les dije, vamos a jugar a los superhéroes, ¿sí? En ese momento me interrumpe la mamá de uno de ellos, me aparta y me dice, ¿te puedo pedir un favor? Juega otra cosa, pero a los superhéroes no, porque mi hijo fulanito de tal no dimensiona la verdad de la realidad. Y si tú le dices que tiene una capa y puede volar, se va a subir al mueble, se va a subir al techo y se va a aventar. Y tiene razón, porque el niño estaba pequeño. No tan pequeño, podía subir escaleras y bajar escaleras. Pero a lo mejor yo no caí en la cuenta que no tenía la madurez suficiente y él podría creérsela que era un superhéroe con un poder para volar, se iba a subir a la azotea del primer piso, se iba a lanzar y mínimo iba a resultar quebrado. De la mano, del hombro, de la costilla, de la pierna. Bueno, de manera análoga, si yo un día y otro también le estoy enseñando a un adolescente que tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad plena, la que él quiera, sin reglas de ninguna naturaleza, sin límites de ninguna naturaleza, yo soy el culpable de su próximo suicidio, porque le estoy enseñando desde pequeño que puede tomarse 1 o 2 cervezas con 1 o 2 tequilas y además no sé qué porro, qué polvo o qué pastilla, subirse al auto y pisarle más de 180 kilómetros por hora. ¿En qué rango está México en los accidentes por droga y alcoholismo de automóviles en menores de edad? Estamos en los primeros 10 lugares de la OCDE. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? No. ¿Se puede resolver el tema o muchos de los temas con la educación? Sí, pero no cualquier educación. Liberalizar la sexualidad o la sexualización de los menores. Y menores significa de 18 para abajo, ¿eh? Liberalizar la sexualidad de los menores sin consecuencias jurídicas para nadie es crear carne de cañón, para los pervertidos y los pervertidores. México, primer lugar en embarazo adolescente. Y la única política que se le ocurre al gobierno es la pastilla del día después, el condón y el libre desarrollo de su personalidad, de su sexualidad plena, ahora le llaman, para que tú experimentes con quien tú quieras, de tu mismo sexo, del sexo contrario, con menor de edad, con tu misma edad, con edad más grande, sin importar si es familiar. Lo que importa es que tú vivas tu sexualidad. Ahí están las consecuencias. Oye, pero es que fue su padrastro. Métanlo a la cárcel. No, pero es que en esos temas no nos metemos. No, pues así no. Sí, la educación ayuda y más si es una educación no ideologizada, no adoctrinada y sí basada en la ciencia, en la realidad, en la verdad, en la biología, en la anatomía, etc. Ok. Otra pregunta es, ¿se puede, hay algún límite para el derecho de los padres a educar a sus hijos? Es decir, ¿es un derecho absoluto? Por ejemplo, ¿puede haber algún padre que le enseñe a su hijo, amparándose en este derecho, que el canibalismo está bien? O sea, es decir, ¿hay linderos para este derecho? Claro, son los principios universales. ¿Cuál es el principio universal? El primero es el de la vida. Un padre de familia no tiene derecho a matar a su hijo. Bajo ninguna circunstancia. No tiene derecho a matar a su hijo. Bueno, pero no es solamente el de la vida física, también es el de la vida cotidiana.
Y por lo tanto, el respeto a la integridad de la vida significa, yo no puedo vender a mi hijo, aunque me paguen un buen billete, aunque me esté muriendo de hambre. O por ende, yo no le puedo enseñar a mi hijo antivalores. No, pero es que si mi propio credo religioso me permite realizar actos satánicos y yo necesito al nieto de mi hija o al sobrino de al hijo de mi sobrina para el acto, discúlpeme mi amigo, usted no tiene ese derecho. Si la pregunta es, este derecho no es absoluto en este sentido, sí, no es absoluto en el sentido de hay principios universales que no pueden estar por abajo de este derecho de los padres. Pero uno de esos principios universales no es el derecho del Estado a corromper a los menores de edad. Uno de esos principios universales no es el derecho del Estado a pisotear la libertad de enseñanza. Uno de esos derechos universales no es el derecho del Estado a decir que la única alternativa a la sexualidad es el aborto, la promiscuidad, el lesbianismo o la homosexualidad plena. Ese no es un derecho universal. Esa es una creencia ideológica, a veces financiada por terceros internacionalmente hablando, y otros asusada por actores políticos o por pervertidos o pervertidores. Hago un paréntesis. México, desde hace más de 20 años, tiene en sus estadísticas cerca de 20,000 abusos sexuales en menores en el turismo sexual infantil de las principales playas mexicanas y con 0 denuncias. ¿Por qué? Porque la mafia es muy grande. La red de pervertidos y pervertidores es enorme. Una corriente ideológica de esta naturaleza, ojalá y no esté pagada por funcionarios de esa calaña, ¿eh? Y luego viene la denuncia y se pierde el expediente. 0 culpables. Ojo, ¿es cierto? ¿No se puede convertir en un derecho absoluto? No, porque antes de ese derecho hay principios universales que nadie puede estar por encima de ellos. Pero esos derechos universales no son los que dicta el Estado. Ok. A veces se amparan también luego algunos colectivos para decir que muchos padres no cumplen con esa labor y por eso termina su derecho a educar a sus hijos y ahí entra el Estado de manera subsidiaria a suplir. El problema es que muchas veces lo que el Estado ofrece sale peor, digamos, sale peor el remedio que la enfermedad, ¿cierto? Es cierto que el Estado debe de crear los mecanismos, las normas, los sistemas para, de manera supletoria, temporal, subsidiaria, mientras el ente menor no puede desarrollar su función, pueda intervenir, pero no puede ser a costa de lo que sea. Un ejemplo, el padre es violento y además le empina el codo y después de la tercera agarra de pera de box a quien se le ponga enfrente empezando por su mujer. El Estado puede suplir la voz el rol del papá poniéndole otro papá a la señora, no. ¿Qué debe de hacer? Tiene que conminarlo o, en su defecto, lo tiene que encerrar hasta que cambie ese comportamiento. Sí. Pero, el que yo elimine a ese padre de familia porque no se está comportando de manera adecuada, no está respetando la integridad física de sus hijos, de su esposa, no está cumpliendo con su responsabilidad de manutención, etcétera, 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 eso no me da derecho para imponerle al niño el peor de los padres. ¿Y cuál es el peor de los padres? Demostrado en los sistemas totalitarios, stalinistas, hitlerianos, castristas, chavistas o de la Corea de este loco que cambió el 25 de diciembre, el día de la Navidad, para cambiarlo por la festividad de su abuelita. Y hay de aquel que está en contra de la festividad de su abuelita porque va al paredón. El peor papá sustituto para un menor es el Estado. No resuelve el Estado el problema. ¿Debe intervenir? Sí, pero debe de intervenir resolviendo el problema, no complicando el problema. Y si es un padre abusador, pues hay que intervenir para resolver el problema.
¿Y qué hago con esa mamá soltera? Pues busca mecanismos que le ayuden a suplir lo que hace falta, no a convertir las madres solteras en el modelo ideal de existencia, porque pareciera que esas fueran las políticas públicas. Dice una mamá con 4 hijos, no, pues no puedo calificar a nada. 1, porque mi esposo no me golpea. 2, porque mi esposo no es borracho. 3, porque no es violador. 4, porque tiene trabajo. Y 5, porque tengo 4 hijos. Además estoy casada. No, pues es que pareciera que la política pública está diseñada no para resolver el problema, sino para fomentarlo. Queremos dejar de ser el primer lugar en embarazos adolescentes, según la OCDE, y lo tenemos lamentablemente el primer lugar. Ok, resuelve el problema. No fomentes el embarazo adolescente. No, pero es que eso es imposible. No es cierto que es imposible. Y claro, se vuelve imposible cuando tu única política educativa sea mi cuerpo, mi derecho. Mi cuerpo, mi decisión. Oye, pero científicamente está probado que ese menor que está en tu vientre ya no eres tú, tiene un ADN diferente, la ciencia. Sí, pero eso es una imposición que el patriarcado. Entonces no quieres resolver el problema. Quieres imponer un adoctrinamiento ideológico desde la óptica de la sexualidad, sobre pretexto de libre desarrollo de la persona plena. Déjenme poner un último ejemplo con el tema de la marihuana. Si yo tengo un seguro de vida y vienen los 15 años de mi hija y sé que si pierdo un dedo recibo 15,000 pesos por parte de la aseguradora y con eso resuelvo algo de los gastos de los 15 años, de acuerdo a los criterios de la Suprema Corte de Justicia aplicados a este ejemplo, pero desde la marihuana, yo tendría derecho a cortarme el dedo y a comprar el seguro. A cobrar el seguro. Sí, nomás que la aseguradora dice, debe ser en accidente. Si yo logro comprobar que usted lo hizo intencionalmente para recibir ese beneficio, aunque sea libre desarrollo de su personalidad plena y usted quiere amputarse una mano, yo el Estado, no se lo voy a impedir, pero no voy a cometer la soberana estupidez de reconocérselo como un derecho. Porque yo Estado también educo desde la ley. Y si apruebo leyes que provoquen una visión equivocada, contradictoria, negativa de la vida humana, de la integridad y del progreso, yo soy culpable de las consecuencias que vengan con esa ley. Oye, pero si yo me quiero fumar un chorro, pues ese es tu problema. Pero no me obligues a mi Estado a reconocerte que tienes derecho a suicidarte poco a poquito con el cigarro, con el alcohol o con la droga. Es el mismo principio. Es una filosofía muy radical. No, es un mismo principio. Un principio universal que dice el Estado está obligado a generar las condiciones políticas, económicas, sociales para garantizar el desarrollo integral del ser humano. Hay mucho crimen organizado. Estoy obligado a crear las condiciones. Y si para crear las condiciones los tengo que perseguir y encerrar, lo tengo que hacer porque si no lo hago, no estoy creando las condiciones. Es que los chavos le entran duro a la droga. Tengo que crear las condiciones. Y crear las condiciones no es diciéndoles, está bien, pueden fumar. Está bien, pueden abortar. Está bien, pueden embarazarse. Es más, yo hasta les pago el cuarto y el six de cerveza con tal de que lo hagan con la normalidad y la legalidad jurídica. Ese modelo no funciona. Sí es una batalla difícil, pero, la peor alternativa es la que está ofreciendo el Estado. Y está probado en diferentes latitudes que eso no va a resolver los embarazos adolescentes, no va a resolver las confusiones de identidad de los menores, no va a resolver los abusos de terceros. Es otra la lógica. Y de aquí a que el Estado entienda que es otra la lógica, lo primero que le tengo que decir al Estado es, con mis hijos no te metas, a mis hijos los educo yo, respétame, como dicen los tratados internacionales, mi derecho a educar a mis hijos conforme a mis principios, valores y convicciones. Muy bien, una última pregunta. Dice, ¿cómo mostrarles a nuestros hijos que nuestras convicciones son las correctas a pesar de que se le imponga lo contrario en la escuela
donde les enseñan, entre comillas, lo correcto. Bueno, empieza desde pequeños, aunque nunca es tarde, y con reglas básicas. Reglas básicas como, por ejemplo, todos los actos tienen consecuencias. O reglas básicas como, por ejemplo, si tú te comprometiste a, tienes que cumplir a. Quedamos que para que hicieras esto, tú tenías que tener ordenado tu cuarto. No tuviste ordenado tu cuarto, no tienes derecho a hacer eso. Así de sencillo. Pero es que ya no lo aguanto, está grite, grite, grite. Señora, pues más vale una coloradita que 100 descoloridas. No estoy diciendo que aplique violencia, ¿eh? Porque cuando uno pone este ejemplo, luego viene la contraparte. ¡Ah, es un padre, una madre golpeadora! Yo no lo he tocado ni con el pétalo de una rosa. Pero si quedamos en A, tiene que cumplir A. Porque un niño y una niña que tiene reglas en su casa, mínimas a su edad, poco a poquito escalables, que tiene principios de convivencia con papá y mamá, y sobre todo se siente amado por padre y por madre, es muy difícil que crezca distorsionado. Habrá excepciones, pero es muy difícil. No, pero es que estás pidiendo un modelo ideal de vida en una familia y en un hogar, y eso es imposible. No, no es imposible. Es alcanzable. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque hay que predicar con el ejemplo. Y entonces tenemos papás y mamás al estilo cangrejo. Hijo, haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago, porque yo sigo caminando para atrás y tú tienes que caminar para adelante. Así no funciona. Se puede transformar la vida de una familia para que el día de mañana el tema de las convicciones no sea un tema de discusión y por el contrario, sea una llamadita de la conciencia cuando este niño, esta niña ya ha crecido y después de ciertos golpes que les dé la vida, solitos vienen y te dicen, y si no te lo mandan decir cuando tú ya no estás o has muerto, ¿qué razón tenía mi madre? ¿Qué razón tenía mi padre? Y cuando eso sucede, estamos obrando el mejor milagro que contiene la vida humana. Estamos haciendo de nuestros hijos y de nuestras hijas hombres y mujeres de bien. Y cuando una gran mayoría de padres de familia nos estamos rifando la existencia por hacer de nuestros hijos e hijas hombres y mujeres de bien, para quienes somos creyentes, buenos hijos de Dios, pero también buenos ciudadanos, le estamos dando un recurso al país N veces mayor y mejor que cualquier Producto Interno Bruto que pudiera medirse en ese mismo país. Gracias, Chema, una vez más por la invitación. Leo, muchísimas gracias. Agradecemos tu participación, agradecemos el tiempo que dedicaste a preparar esta charla. La verdad es que pues, fue una conferencia muy, muy ilustradora sobre este derecho tan perseguido y tan atacado. Vemos muchísimas, digamos, iniciativas en contra de este derecho, porque obviamente hay que decirlo, ellos saben, los enemigos de la vida y la familia saben que debilitando al ser humano, haciéndolo a alguien que pueda ser manipulable, ellos ganan muchísimo más. Y hay muchísimo interés mercantilista detrás, porque saben que una persona manipulable es una persona que consume muchísimo más. Entonces, hay que tenerlo muy claro, hay que informar, hay que estar detrás de los padres de familia para que se estén formando y justamente por eso les queremos hacer la invitación a todos los padres de familia que nos estén viendo a que se sumen a la Unión Nacional de Padres de Familia. Si usted participa en el capítulo de Aguascalientes, en breve le vamos a poner en pantalla lo que son las redes sociales para que usted se ponga en contacto con ellos y pueda entonces también el empezar a poder usted a trabajar en este sentido con una línea humanista, con una línea que realmente respeta este derecho de formación de los padres. Muy bien, entonces pues agradecemos muchísimo a Leo su tiempo y con esto damos por terminada esta primera charla de este foro del Frente Nacional para la Familia de Aguascalientes, Educación Sexual y Patria Potestad. Muchísimas gracias.